Vale, vamos a desgranar esto, porque de verdad que el tema de nuestro análisis a fondo de hoy tiene tela. A ver, para que nos hagamos una idea inicial, si a un reloj suizo de altísima precisión se le quita un solo engranaje diminuto, la estructura externa sigue intacta. Ujú. O sea, la esfera brilla, las agujas están en su sitio y cualquiera pensaría que el objeto está en perfectas condiciones. Sin embargo, ese sistema interconectado pierde su función esencial. Simplemente deja de dar la hora. Claro, se paraliza por completo. Exacto. Pues hoy vamos a ver cómo perder una pieza específica del cuerpo humano, una que suele considerarse casi accesoria o puramente estética por mucha gente, provoca el colapso absoluto de toda la maquinaria biológica. Es una analogía muy precisa, la verdad, porque en medicina solemos buscar grandes fallos sistémicos para explicar grandes enfermedades, ¿eh? Y resulta profundamente inquietante, y yo como investigadora estoy segura de que a quien nos escucha también les sorprenderá, descubrir que una alteración tan localizada pueda desencadenar una vulnerabilidad tan absoluta en todo el organismo. Totalmente. Y nos basamos en un documento central que tenemos hoy sobre la mesa, titulado Edentulismo en el adulto mayor. Para situar un poco el término clínico desde el principio, el edentulismo es la pérdida total de los dientes naturales. Eso es, la ausencia completa de dentición. Y basándonos en toda la literatura médica y los estudios sociodemográficos de estas fuentes, nuestra misión hoy es desmitificar por completo esta condición, porque perder la dentadura no es un inconveniente local en la boca, es el detonante de una cascada devastadora que altera la anatomía craneal, destruye la nutrición, afecta la salud mental e incluso actúa como un catalizador directo de la demencia. Y fíjate en la magnitud del problema, porque el documento señala que afecta a 353 millones de personas en todo el mundo. ¡Ostras! ¡353 millones! Es una barbaridad. Y es un número que además se ha duplicado recientemente. Hay una especie de paradoja demográfica aquí que nos da el contexto perfecto para entender el problema. A ver, con los avances en la odontología moderna, la lógica nos dictaría que la incidencia del edentulismo debería estar en caída libre, ¿verdad? Claro, uno asume que hoy en día nos cuidamos más la boca que hace un siglo. Exacto. Y hasta cierto punto es así en etapas tempranas. La prevención funciona muchísimo mejor que hace 50 años. Pero la inmensa longevidad humana que hemos alcanzado ha creado un efecto embudo. ¿Un efecto embudo? Explícanos un poco eso. Pues que el pico de máxima prevalencia se ha desplazado en el tiempo. Por ejemplo, en 1990 el mayor volumen de casos se registraba en la franja de los 70 a los 74 años. Vale. Pero hoy, debido a que la esperanza de vida ha aumentado drásticamente, ese pico se encuentra entre los 75 y los 79 años. Es decir, la humanidad sobrevive a sus propios órganos. Estamos acumulando una cantidad sin precedentes de individuos que afrontan sus últimas décadas de vida sin un solo diente natural. Madre mía. O sea, vivimos más tiempo, pero nuestro cuerpo, o al menos nuestros dientes, no están diseñados para durar tanto. Básicamente. Bueno, para comprender cómo la ausencia de algo tan circunscrito a la cavidad oral termina afectando al cerebro o al corazón, supongo que el primer paso lógico es observar el colapso mecánico inmediato, ¿no? Sí, los cambios anatómicos. Eso es, los cambios drásticos que ocurren en el cráneo y en la mandíbula cuando las raíces dentales desaparecen por completo. A nivel óseo es un proceso fascinante y brutal a partes iguales, ¿eh? El hueso alveolar, que es la estructura del maxilar y la mandíbula que sostiene los dientes, no es un hueso estático. Existe y se regenera puramente gracias al estímulo mecánico. O sea que necesita que lo usemos. Exacto. Sigue la regla biológica fundamental de úsalo o piérdelo. Al masticar, la presión viaja a través del diente y le indica a las células formadoras de hueso, que son los osteoblastos, que mantengan la densidad de la zona. Entiendo. Entonces, cuando se extraen los dientes, Ese estímulo desaparece de golpe. Y el cuerpo, en su búsqueda constante de eficiencia energética, asume que mantener ese hueso es un desperdicio de recursos, así que inicia una reabsorción masiva. Y los datos clínicos del informe indican que la mandíbula inferior, al ser un hueso más denso y móvil, se reabsorbe hasta 4 veces más rápido que el maxilar superior. espera, ¿4 veces más rápido? Sí, 4 veces. Literalmente, el tercio inferior del rostro se colapsa, perdiendo altura y proyección. ¡Wow! Claro, y ese colapso anatómico trae consigo la pérdida de la mecánica básica de supervivencia.
El documento menciona que la fuerza de mordida, que en un adulto sano es enorme, se desploma entre un 75 y un 85%. Una pérdida casi total de la fuerza funcional. Pero leyendo el informe hay un detalle neurológico que personalmente me ha resultado aún más impactante que esta pérdida de fuerza bruta. ¿Te refieres al ligamento periodontal, supongo? Exactamente. La desaparición de ese ligamento. Porque al perder ese tejido milimétrico que rodea la raíz, el individuo pierde la propiocepción. Eso es gravísimo. O sea, que el cerebro se queda completamente ciego respecto a lo que ocurre dentro de la boca. Ya no hay manera de medir cuán duro es el alimento, ni su textura, ni su posición exacta. Claro, porque ese ligamento funciona como una red de suspensión llena de mecanorreceptores. Son microsensores que envían telemetría constante al sistema nervioso central a través del nervio trigémino. Sin ellos, el circuito de retroalimentación se apaga por completo. Es que, pensándolo bien, es como intentar teclear en un ordenador o tocar una pieza al piano con los dedos completamente anestesiados por el frío extremo. Totalmente. Hay movimiento, las manos están ahí, los músculos se contraen, pero falta el control fino, falta la sensibilidad táctil. Es teclear a ciegas, esperando no cometer un error catastrófico con la comida. Y lo fascinante aquí es ver cómo el organismo intenta compensar esta ineficiencia mecánica extrema. Al no poder triturar adecuadamente la comida por esa falta de fuerza y de sensores, la dinámica física de la deglución cambia radicalmente. Claro, ¿cómo tragas si no puedes masticar? 2 milímetros de media. Pero alguien sin dientes, incluso si está usando prótesis convencionales, acaba intentando tragar fragmentos de más de 5 milímetros y medio. Ostras, eso es casi el triple de grande. Exacto. Y como el esófago no está diseñado para tragar elementos sólidos tan grandes y secos, el sistema nervioso autónomo dispara las glándulas salivales. Entran en hiperactividad para producir una saliva muy densa. Para lubricar el proceso, imagino. Sí, el resultado es que el bolo alimenticio pasa a tener un 82,35% de humedad. En términos prácticos, la boca intenta ahogar el trozo de comida en saliva para poder tragarlo entero. Lo lubrican como si fuera una pastilla gigante. Madre mía. Y claro, ese intento desesperado del sistema digestivo por tragar porciones enormes y mal masticadas nos lleva directamente a una de las estadísticas más sombrías que presenta el documento. Abre la puerta a un peligro mortal que literalmente se esconde detrás de cada comida. Entramos de lleno en el terreno de la disfagia orofaríngea. Que es la dificultad clínica para tragar, ¿no? Así es que la mecánica de la deglución es un proceso sincronizado al milisegundo. Normalmente, para iniciar el acto de tragar, los dientes superiores e inferiores encajan, bloqueando la mandíbula y proporcionando una base sólida para que la lengua propulse el alimento hacia atrás. Vale, tiene sentido. Pero si no hay dientes, la mandíbula queda flotando. La lengua tiene que realizar un esfuerzo muscular errático e inmenso para compensar esa falta de apoyo. Y esto altera todos los tiempos de la deglución. Claro, se descontrola el ritmo. Exacto. El alimento puede deslizarse hacia la faringe una fracción de segundo antes de que la epiglotis haya cerrado las vías respiratorias. Y a causa de esta desincronización, los adultos mayores, sedéntulos, presentan un riesgo 7 veces mayor de morir por atragantamiento directo que los niños pequeños. ¡Ostras! Espera. ¿7 veces mayor riesgo de asfixia aguda que un niño pequeño? Sí, y los niños ya son un grupo de altísimo riesgo para los atragantamientos. Es una locura. Pero el texto no se detiene solo en el atragantamiento agudo, profundiza en un riesgo todavía más insidioso. El informe dice que el 86,7% de los casos de neumonía en la población anciana son neumonías por aspiración. Una cifra altísima. Claro. La mecánica fallida provoca que pequeñas partículas de comida, cargadas con bacterias de encías inflamadas o de dentaduras mal higienizadas, no vayan al estómago, sino que se filtren constantemente hacia los pulmones. Y en un sistema inmunológico ya debilitado por la edad, el tejido pulmonar no puede hacer frente a esa carga bacteriana constante. Esta forma de neumonía por aspiración es una de las causas de mortalidad más frecuentes en residencias geriátricas. Es una infección originada puramente por un fallo biomecánico en la boca. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de comportamiento diario? Porque, aplicando un poco de lógica, basada en el puro instinto de supervivencia humano, si cada vez que alguien intenta comer experimenta microasfixias o episodios agudos de tos porque el alimento se le va por el conducto equivocado, el miedo tiene que tomar el control. Inevitablemente. La persona cambiará de forma radical lo que pone en su plato para evitar morir ahogada.
Esa es la reacción adaptativa inmediata, claro. Los estudios demuestran que el miedo a la asfixia empuja al paciente hacia una dieta blanda que es muy, muy restrictiva. Dejan de comer cosas duras. Exacto. Se eliminan las proteínas de alta calidad, como las carnes, porque requieren una trituración exhaustiva. Se abandonan las frutas frescas crujientes y las verduras crudas por su contenido fibroso, que resulta imposible de deshacer sin dientes. Ya. ¿Y con qué lo sustituyen? Pues el aporte calórico se sustituye masivamente por carbohidratos ultraprocesados, purés y bollería rica en azúcares refinados, cosas que prácticamente se disuelven solas en la boca sin esfuerzo. Y esta alteración dietética desencadena una crisis metabólica severa. Claro, el cuerpo empieza a fallar por falta de nutrientes. Así es. La falta drástica de proteínas acelera la sarcopenia, que es una pérdida profunda de masa y fuerza muscular que debilita todo el esqueleto. Simultáneamente se instaura una desnutrición crónica. Los análisis de sangre que recogen los estudios muestran caídas críticas en los niveles de albúmina, que es el marcador principal de desnutrición, seguidas de déficits de hemoglobina que provocan anemia y caídas en picado de calcio y vitamina C. Es que esa desnutrición sistemática no es un evento aislado que se quede en el tracto digestivo. Esa deficiencia vitamínica, sumada a la inflamación constante de unos tejidos bucales que sufren traumatismos a diario, al intentar triturar sin herramientas, pues viaja directamente por el torrente sanguíneo. Así es, no se queda en la boca. El impacto llega a los órganos vitales, comprometiendo primero al sistema cardiovascular y luego al cerebro. Sí, el término médico fundamental que usamos para comprender este enlace es el inflamagín. Inflamagín, que es una mezcla de inflamación y envejecimiento, ¿no? Exacto, viene del inglés. Se refiere a un estado de inflamación crónica de bajo grado que agota los sistemas de reparación del cuerpo a lo largo del tiempo. Y el edentulismo actúa como un motor constante de este fenómeno. ¿Cómo funciona exactamente? Pues los traumatismos en las encías y la disbiosis bacteriana liberan al torrente sanguíneo mediadores inflamatorios potentes, como la proteína C reactiva o la interleucina 6. Para que nos hagamos una idea, estas moléculas actúan como alarmas químicas de incendio que nunca se apagan. ¿Ostras? Mantienen el revestimiento de los vasos sanguíneos en un estado de estrés continuo, volviéndolo propenso a acumular colesterol y formar placas ateroscleróticas. Por eso, la pérdida total de dientes se clasifica como un predictor independiente de riesgo exponencial para infartos de miocardio e insuficiencia cardíaca. A ver, espera. Me cuesta ver la relación directa y causal aquí. Cuéntame. Es decir, con la edad avanzada se pierde masa ósea, surgen problemas cardiovasculares de forma natural, se experimenta un declive cognitivo y, por supuesto, se caen los dientes. ¿Cómo se aseguran los investigadores en estas fuentes de que no están confundiendo una simple coincidencia temporal propia del envejecimiento general con una verdadera relación de causa y efecto? Es una duda súper válida. Pero si conectamos esto con el panorama general de los estudios longitudinales detallados en el documento, la respuesta se vuelve indiscutible, la verdad. Vale. Los investigadores ajustaron las variables de edad, estatus socioeconómico y educación. Aislaron por completo el factor dental y descubrieron mecanismos fisiológicos directos que unen la masticación con la salud neurológica. ¿La masticación afecta al cerebro directamente? Sí. El acto de masticar funciona como una bomba mecánica secundaria para el flujo sanguíneo cerebral. Cada vez que los dientes impactan, se envían estímulos eléctricos masivos y un mayor flujo de sangre hacia áreas críticas como el hipocampo, que es responsable de la memoria. ¡Madre mía, qué locura! Fíjate, cuando ese golpeteo mecánico cesa de forma permanente, la plasticidad neuronal se reduce. Estudios a gran escala en poblaciones asiáticas confirmaron que las personas con menos de 20 dientes que no utilizan ninguna prótesis presentan 1,57 veces más riesgo de desarrollar demencia. ¡Wow! Independientemente de su edad o salud previa. Y además, datos de otros estudios demuestran que si este edentulismo coexiste con enfermedades metabólicas como la diabetes, el deterioro cognitivo y la pérdida de función ejecutiva se aceleran a un ritmo alarmante, muy superior al de individuos diabéticos que sí conservan su dentición. O sea, que una parte del cerebro sufre un proceso de atrofia física pura y dura por la falta del ejercicio sensorial que provee la masticación. Literalmente.
Pero claro, mientras el tejido neurológico se deteriora en silencio sin que nos demos cuenta, el impacto en la mente, en la psicología consciente, es inmediato y devastador. El trauma por la pérdida de identidad tiene que ser profundísimo cuando el espejo te devuelve la imagen de un rostro hundido y casi desconocido. Desde luego, las fuentes clínicas abordan el factor psicológico equiparándolo, y te lo digo sin exageraciones, al trauma de sufrir la amputación de una extremidad mayor. Ostras, la imagen corporal colapsa. El 45% de los pacientes sedéntulos admiten tener serias dificultades clínicas para aceptar la alteración física de su rostro. La pérdida de la dimensión vertical de la cara envejece los rasgos drásticamente, destruyendo la autoestima. Y ese daño psicológico conlleva consecuencias sociológicas que aíslan a la persona, claro. Aparece la fobia social. Se desarrolla un terror inmenso a comer en público, a que una prótesis haga ruido, se mueva o se caiga en medio de una cena. Sí. El habla también sufre un impacto paralizante, porque la correcta pronunciación de letras fricativas y sibilantes, como la F, la V, la S o la Z, requiere que la lengua se apoye contra los dientes. Claro. Sin ellos, el habla se vuelve sibilante o incomprensible, provocando que muchísima gente prefiera el silencio por puro miedo al ridículo. Y al observar los datos demográficos de las fuentes, se revela una asimetría muy reveladora. Esta condición golpea de forma desproporcionada a las mujeres. Existen factores fisiológicos, como los cambios hormonales de la menopausia que aceleran la pérdida ósea, y el simple hecho de que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pasando más años en situación de riesgo. Eso es. Pero también hay contrastes geográficos extremos en el documento. Por ejemplo, las altísimas tasas de incidencia en Europa del Este, particularmente en Polonia, o las cifras récord a nivel mundial que se registran en Bolivia. Y esos picos demográficos exponen mecanismos sociológicos subyacentes muy claros. Las tasas en Bolivia o Polonia no se explican solo por biología, sino por barreras históricas de acceso a sistemas de salud, interrupciones en políticas de fluoración, periodos de escasez nutricional en la posguerra o simplemente la desigualdad económica estructural que priva a poblaciones enteras de cuidados preventivos. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque sobre toda esa carencia económica y estructural recae una losa aún más pesada. La geografía del estigma. Totalmente de acuerdo. Existe una creencia generalizada y profundamente injusta en la sociedad de que perder la dentadura es siempre el resultado de una negligencia personal. Ya, que no te lavas los dientes. Exacto, una simple mala higiene. O el marcador innegable de pobreza extrema. La sociedad penaliza visualmente la falta de dientes. Y esto genera una vergüenza y una culpa paralizantes, obligando a quienes lo sufren a recluirse en sus casas, asumiendo su condición clínica como si fuera un fracaso moral que deben ocultar al resto del mundo. Es tristísimo. Y claro, ante una imagen general tan sombría, con ramificaciones fisiológicas, anatómicas y sociales tan graves, la solución tecnológica podría parecer inmediata. Claro. Se instalan unas prótesis, unos dientes artificiales, y el problema estructural se resuelve, ¿verdad? Pues no. La evidencia clínica demuestra que la tecnología por sí sola fracasa a la hora de arreglar el problema sistémico subyacente. Y esa es la trampa que el documento denomina la ilusión del arreglo rápido protésico. La expectativa que todos tenemos de que una dentadura de plástico soluciona décadas de deterioro en una tarde. Es que la rehabilitación exige una neuroplasticidad y un tiempo de adaptación que se subestiman constantemente en las consultas. Los estudios sobre calidad de vida indican que durante los primeros 3 meses de uso de una prótesis completa convencional, el bienestar no mejora en absoluto. ¡Ostras! De hecho, suele empeorar debido al dolor por la fricción. El cerebro, los músculos faciales y la lengua requieren un mínimo de 6 meses de entrenamiento exhaustivo para cartografiar nuevas vías motoras. Deben aprender a estabilizar una pieza de acrílico suelta en la boca mientras al mismo tiempo intentan masticar y tragar sin asfixiarse. Madre mía, suena agotador. Y las fuentes son claras respecto a las enormes diferencias que hay en las opciones tecnológicas. Las sobredentaduras sobre implantes, que van fijadas firmemente al hueso proporcionando parte de ese estímulo mecánico vital del que hablábamos antes, ofrecen resultados funcionales inmensamente superiores. Sin duda. En contraste, las dentaduras postizas convencionales, las típicas que dependen del vacío y la saliva para mantenerse en su sitio, apenas devuelven un 20% de la fuerza y eficiencia natural de masticación. Recuperar solo una quinta parte de la capacidad original es un margen de mejora limitadísimo.
Y ese límite biomecánico nos lleva a la conclusión clínica más importante de toda esta investigación, ¿eh? Presta atención a esto. Reponer la estética dental no revierte automáticamente la desnutrición. Ya. Un paciente recién rehabilitado, incluso con las prótesis más avanzadas del mercado, tenderá a seguir consumiendo la misma dieta blanda y ultraprocesada que antes. Los patrones dietéticos basados en el miedo crónico a la asfixia y los hábitos adquiridos durante años de deficiencia masticatoria están demasiado arraigados en el comportamiento. Es como comprarle unas zapatillas de correr de élite, fabricadas con fibra de carbono, a alguien que ha permanecido postrado en una cama por un año. Una analogía perfecta. El material puede ser perfecto, la biomecánica del calzado inmejorable, pero la persona no va a correr un maratón al día siguiente si antes no se somete a una larga fisioterapia para recuperar el equilibrio y la masa muscular atrofiada. La firme conclusión de los autores del estudio es que la mera provisión de prótesis es insuficiente a nivel sistémico si no se prescribe conjuntamente con un asesoramiento nutricional agresivo y terapia psicológica. El paciente necesita reaprender a comer sin miedo. De omitirse esta reeducación integral, el tratamiento se queda en una corrección puramente estética, que previene el colapso facial, ¿vale?, pero permite que la inflamación sistémica, la malnutrición silenciosa y el declive neurocognitivo prosigan su curso destructivo bajo la superficie. Es que el trayecto que trazan estos documentos es verdaderamente abrumador. Si repasamos un segundo el mecanismo completo para quien nos escucha. A ver. La desaparición de las raíces dentales desencadena la reabsorción del cráneo inferior. La consiguiente pérdida del ligamento propioceptivo y de fuerza masticatoria inunda el tracto digestivo de trozos enormes de comida. Luego el riesgo inminente de atragantamiento y neumonía letal impone una dieta de subsistencia rica en azúcares. La deficiencia nutricional y la inflamación de las encías viajan al corazón y aceleran la atrofia del hipocampo, aumentando el riesgo de demencia. Todo ello, por supuesto, coronado por un aislamiento social provocado por el estigma y las dificultades en el habla. El edentulismo queda muy lejos de ser simplemente la etapa final de la salud dental. Se confirma como la puerta de entrada a una vulnerabilidad sistémica casi absoluta. Creo yo. Si la literatura científica demuestra con tal contundencia que la ausencia de dentición causa sarcopenia, desnutrición profunda, neumonías bacterianas y es un acelerador documentado de patologías vasculares y neurodegenerativas, Sí. ¿cómo es posible que los sistemas de salud a nivel global continúen tratando la rehabilitación dental integral como un procedimiento puramente cosmético, excluyéndola de la medicina general y del cuidado geriátrico básico? Es una pregunta excelente. Parece persistir una barrera médica imaginaria, una especie de aduana presupuestaria y clínica instaurada justo en la línea de los labios. Todo lo que ocurre más allá de esa línea, dentro de la boca, se considera un problema separado del resto de la anatomía. Una separación que los datos catalogan de artificial y muy peligrosa. A la luz de la evidencia sobre el envejecimiento activo, la capacidad de masticar con seguridad es un pilar innegable para la supervivencia, la nutrición y la salud cognitiva. Quien nos escucha cuenta ahora con las herramientas biológicas para observar esta condición desde un paradigma completamente renovado, comprendiendo que lo que sucede en la cavidad oral reverbera en cada célula del organismo. Porque recordando el mecanismo de precisión que comentábamos al inicio del análisis, resulta completamente inútil pulir el cristal y ajustar la correa del reloj si permitimos que un engranaje fundamental en el centro de la maquinaria se desintegre en total silencio.